Mis queridos hermanos, ¿cuán de lejos nos hemos de ir? Bueno, a lo mejor no hace falta irse a ningún sitio. No hace falta huir, como Jonás, y encima huir para hacer lo contrario de lo que le mandaba Dios. Quizá lo que tenemos que hacer es estar en nuestro sitio y si huimos, como decía San Agustín, huir hacia Dios. Pero fijaos que si yo cambio la pregunta y en vez de decir cuán lejos hemos de irnos o a qué distancia nos hemos de alejar, si en vez de decir esto yo os pregunto, ¿es bueno andar en malas compañías? Quizá la respuesta que me deis o la sensación que os produzca la misma cuestión sea divergente. Alejarse, mala compañía, distancia. Vivimos en un mundo en que no es posible alejarse de las malas compañías. Vamos a estar rodeados siempre por ellas. Si por malas compañías entendemos aquellas personas de las que nuestros padres en nuestra niñez nos decían que debíamos alejarnos. ¿Cuáles eran? Pues bueno, por suerte vivía en una familia y en un barrio y en una ciudad que durante mis primeros 5 años y los 5 siguientes todavía había un fuerte influjo moral. Así que cuando me decían que me alejara de las malas compañías no se referían a delincuentes ni a narcotraficantes, cosa que en aquel momento ni se sabía que existía, ni a nada parecido, sino a aquellos compañeros que podían pasar el tiempo jugando en las maquinitas o en los futbolines, aquellas personas o aquellos compañeros que no estudiaban, que se reían de los que estudiaban, que no deseaban hacer nada, que no atendían en clase. Esto era una mala compañía para un niño de 5 o 6 años. Luego las malas compañías también pueden estar en el trabajo, los que estén renegando constantemente, los que se estén quejando, los que hablen mal del jefe, los que hablen mal de tal otra persona que sea compañero, que esté en un escalafón mayor o menor de la jerarquía que hay en toda empresa. Entonces las malas compañías cambian. Pero quiero que accedamos a otro nivel de esa mala compañía, porque yo ahora no me refería a la mala compañía como personas concretas, sino la mala compañía como aquello que nos descentra de nuestra vía de cristianos. Se nos dice y se nos dice desde muy jóvenes que hemos de amar al pecador, pero no el pecado. Esto es, lo sé, muchas veces muy difícil. Porque no distinguimos, porque no tenemos los elementos para distinguirlos, o porque nos produce incomodidad, o también porque nos produce cierta atracción. Cualquier transgresión. Si no hubiera habido una atracción en la transgresión, Eva y Adán no hubieran sucumbido a la mentira verdadera de la serpiente, como ya vimos. Así que, por tanto, centrémonos ahora en esto: cuánto debemos de alejarnos, qué distancia hemos de tener, cómo precavernos de las malas compañías, desde otro punto de vista, mis queridas hermanas y hermanos. Así que voy a ir a una pregunta concreta, que no os va a ser difícil y no nos va a ser difícil de contestar. ¿Se le ha de permitir a un preadolescente o a un adolescente, en la medida de vuestras posibilidades, que vea películas donde aparezcan desnudos? No hablo de más, hablo de desnudos. No pasa nada más, desnudos. Sí, se le ha de prohibir. Un preadolescente o un adolescente no ha de ver desnudos. ¿Puede verlos un adulto cristiano? ¿Puede ver una película donde haya desnudos? Aquí, fijaos, hay dos cosas.
yo recomiendo no ver películas en absoluto, salvo que sean documentales sobre los gorilas en Uganda, o películas cristianas o películas conocidas por una determinada moral. Tampoco me gustan las películas clásicas donde solamente hay tiros y rifles y exterminios, por muy clásicas que sean, o disparos, porque la moral o la ausencia de moral la transmiten igual. Pero vamos, está esto por un lado. Un adulto puede ver películas con desnudos. Bueno, sí, un adulto no se va a escandalizar porque se supone que ya ha llegado un momento de su vida en que el desnudo no le resulta un problema. Ahora bien, ¿por qué digo que los adolescentes y los preadolescentes no deberían verlas? ¿Porque sea pecado un cuerpo desnudo? No. ¿Un hombre y una mujer son pecaminosos por sí mismos? No, en absoluto. Ya, quitémonos esa moralina de dentro. No. En un cuerpo desnudo no hay nada pecaminoso. Es natural, lo hizo Dios. Y gracias a esa desnudez y gracias a esa unión entre los esposos es posible la vida, es posible los niños, es posible que el cristianismo se siga manteniendo hasta que Él venga. ¿Por qué entonces no se debería permitir que un adolescente o un preadolescente viera desnudos? Porque lo van a descentrar. Y eso sí que va a ser una mala compañía. Porque si es un niño centrado en el estudio, centrado en jugar con sus compañeros, centrado en una vida familiar, centrado en una vida tranquila, un desnudo lo va a catapultar fuera de sí. Es por una cuestión meramente hormonal. Fijaos, tengo la experiencia de que una vez había dos jóvenes que se iban de misioneros en una comunidad. No, perdón, que se iban, no, que estaban de misioneros en una pequeña comunidad. Y la comunidad decidió que, como era julio, antes de tener una pausa vacacional, quienes se fueran a ir de veraneo, decidió tener una actividad en la playa, en familia. No sé, no recuerdo, porque yo no fui, pero no recuerdo si era por la tarde, si quedaron a comer, si quedaron a merendar. Pues muy bien, el pastor de esta comunidad les dijo a esos dos jóvenes misioneros de 19 años que no fueran a esa actividad, que estaban eximidos de ir. ¿Por qué? Pues mirad, lo más probable es que no fueran a ver ningún desnudo. Pero ya el hecho de estar en la playa, y tal y como va la gente en la playa, a ellos les iba a causar una turbación y una serie de problemas que los iban a desenfocar de su objetivo principal, que era estudiar las escrituras, dar testimonio y estar centrados en su misión. ¿Fue porque hubiera sido pecaminoso ver una pierna, ver otras cosas incluso en una playa normal? No, no es porque fuera nada pecaminoso, sino porque a ellos los iba a alterar. Y ese es el problema. O sea, todos hemos de saber dónde están nuestros límites. Todos hemos de precavernos mucho de aquello que nos puede modificar. Al principio sin darnos cuenta, pero luego cada vez de modo más acelerado. Es en la típica imagen de la pendiente, que lo que es un pequeño copo de nieve arriba, conforme va rodando por la montaña, se va convirtiendo en algo mucho mayor que puede dar lugar a una luz, a una avalancha. Esto es lo mismo, que un niño preadolescente pueda ver una escena donde resulta que hay un pintor pintando a una modelo. ¿Eso es pecaminoso? No, por supuesto, para un adulto no tiene que serlo. No el acto en sí, porque tendría otras connotaciones, a veces, no siempre, pero desde luego sí en cuanto a la turbación, al fuera de sí, que va a poner a ese niño esa escena. Ya no entro, desde luego, en contenidos sexuales que por muchos motivos, y en algún momento los tocaré, porque
La moral es importantísima, que no la perdamos de vista. Podremos hablar de versículos bíblicos, podremos hablar de términos generales, podré hablar de los monjes del desierto, de los eremitas del desierto, pero la moral hay que tocarla siempre para tener unas pautas y para saber por qué se dicen las cosas. ¿A un cuerpo desnudo es pecado? No, por Dios, no, lo hizo Dios, vuelvo a repetirlo. Que un niño vea un cuerpo desnudo fuera de contexto puede llevarlo a él a una mala compañía mental que altere su desarrollo. Sí. Y ahí es donde los padres han de estar prevenidos en lo que ven, en lo que escuchan, en aquello que les dicen, en lo que hablan, y saber poner diques de contención siempre. Por lo que respecta a la pregunta, ¿cómo de lejos nos hemos de ir? Pues bueno, nos hemos de alejar todo lo que necesitemos. Intentaré dar pautas en vídeos futuros, pero hemos de mantener distancia de aquello que sabemos, los adultos, verdaderamente, que nos puede hacer daño. Y aire por medio. Aire de por medio. Mis queridos hermanos, espero que este vídeo, este mensaje de hoy, os sirva de provecho y espero también que paséis un muy buen día.